bienvenidos a Estado de la Nación, a otro programa más de análisis de los acontecimientos que vienen suscitándose en el país. Y esta vez vamos a hablar un poco de lo que sucedió en México y de las repercusiones que puede tener para Guatemala y por supuesto de todo lo que se conjuga en torno a la seguridad ciudadana. Y para ello, dos invitados que saben muchísimo del tema, se encuentra vía remota Julie López, la licenciada Julie López, escritora, periodista, conocedora de muchos de estos temas, y también acá con nosotros el comisario en situación de retiro y licenciado también, Stu Velasco. A ambos les agradecemos mucho pues haber aceptado la invitación. Empiezo con la licenciada López. Julie, a ver, pasó esta situación en México y parece que todo indica que va a continuar, o sea, esto no va a parar allí. Parece haber ya una decisión, forzada si se quiere, pero una decisión, y esto puede tener repercusiones para Guatemala y las fronteras. ¿Cómo se ve esta situación, Julie? Bueno, al menos hasta ayer yo tenía la impresión de que por las declaraciones del secretario de Defensa, que tenían contenido los bloqueos y que pues, estaban retornando a una relativa normalidad, si se puede llamarle así. Pero creo que el hecho de que pueda haber más violencia y especialmente que se rebalse al lado de Guatemala depende mucho de la rapidez con que el Cártel Jalisco Nueva Generación nombre a un sucesor del Mencho y que haya un reconocimiento de la autoridad de este dentro de la estructura, que ya hemos visto con otros carteles cuando no ha sido así, y es cuando ha habido una implosión dentro de la estructura y otros grupos han aprovechado para tomar parte de su territorio, pero al menos hasta el momento no se visualiza eso. Justamente, Julie, entiendo yo que hay como 10 candidatos que podrían ser el sucesor de Mencho en esta estructura del crimen, y falta ver si los otros carteles van a quedarse quietos o van a tratar de hacer algún movimiento también para apropiarse de algunos de los territorios y situaciones que dominaba Nueva Generación. Entonces, ¿esta va a ser una transición pacífica dentro de esta estructura criminal o pueden darse una guerra civil entre ellos? Mira, creo que depende, y es en la medida de que la persona, designada para suceder al Mencho tenga el reconocimiento del resto de la estructura. Por ejemplo, entre las 4, bueno, sí hay varios nombres como dijo usted, pero hay 4 en particular, y entre ellos 2 que son muy fuertes. Uno es el yerno del Mencho, Julio Alberto Castillo Rodríguez creo que es, y el hijastro, que es Juan Carlos Valencia González. Entiendo que el segundo goza de más favoritismo que el primero, pero creo que sí han tenido el nivel de organización que requeriría poder tener presencia en 27 de los 32 estados mexicanos. No creo que el nombramiento de un sucesor es algo que iban a dejar al azar, especialmente considerando que según publicaciones de prensa, el Mencho sufría una enfermedad renal que ya lo tenía bastante grave, y entonces me imagino que ya habían comenzado a hablar de una sucesión. Entonces, uno sería que nombren rápidamente un sucesor que sea legítimamente reconocido y que demuestre o que haga una demostración de fuerza para comprobarle, al público en general que el cártel Jalisco Nueva Generación no ha cambiado pese a la muerte de Mencho. Comisario Velasco, a ver, yo vi ya posicionado al ejército en las fronteras, por lo menos en algunas partes de las fronteras, como quien dice las más obvias, pero hoy platicaba yo con el ministro de la Defensa, realmente es una extensión muy grande la frontera con México, es gigante. El equipo que dejó ver este cártel, los blindados, el equipo personal, las armas que llevan,
y después vi a nuestra policía y a nuestro ejército con los J8, pues no parecía ser una forma realmente de poderlos contener en caso decidieran cruzarse para acá. Definitivamente la capacidad operativa y bélica del cartel, en este caso Jalisco Nueva Generación, es una capacidad totalmente superior a las fuerzas de seguridad centroamericanas. Yo diría acá de que es importante fortalecer con presencia numerosa del ejército de Guatemala con las mejores unidades la frontera de Huehuetenango, pero también acudir al apoyo estratégico operativo de las fuerzas mexicanas para poder tener un cinturón de seguridad, ellos lo están llamando cinturón de fuego, compartido con la capacidad bélica de México, comprendiendo de que la muerte de Oseguera Cervantes va a tener un efecto cascada entre la estructura criminal que está en más de 40 países. Y yo diría que va a ser muy difícil, muy difícil, que permanezca la hegemonía que mantenía a base de fuego y sangre el Mencho, y que nuevos liderazgos de plazas tan importantes en los estados de México van a reclamar muy probablemente ocupar el lugar que tenía el Mencho en México. Y eso podría también incidir en Guatemala respecto que el cartel de Sinaloa, el cartel del Pacífico, empiecen a hacer presión a los apoyos que tenía el Mencho en Guatemala para poder arrebatar las plazas y poder tener el control total de ese lugar tan importante como es Huehuetenango con México, para trasegar sobre todo la droga sintética hacia México y Estados Unidos. Creo que por ahí podría ir parte de la metamorfosis criminal que puede ocurrir en estos momentos, un quiebre de la hegemonía dentro del cartel. Las Fuerzas Armadas mexicanas no estarán muy ocupadas en contener la situación en el norte como para preocuparse un poco de realmente hacer equipo con las fuerzas de Guatemala para la frontera. Bueno, yo considero que a pesar que podrían estar muy ocupadas, licenciado Valdizán, sí tienen la capacidad, tienen alrededor de 500 helicópteros la Fuerza Armada de México, imaginemos eso, más de 100 aviones. Y aquí algo importante también, el tema político, licenciado Valdizán. De todos es conocido que el pensamiento político de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente Bernardo Arévalo es una fusión, y creo que ahí es donde la capacidad política y esa amistad o vínculo directo que tiene con la presidenta de México debe hacerse valer para que vuelvan a ver hacia Guatemala como un punto importante que está quedando vulnerable ante el efecto cascada que puede tener la muerte del Mencho. Y cierro con esto, Valdizán. Estamos viendo acá cada vez más la presión operativa de Estados Unidos para hacer que México y los países de Centroamérica se ocupen del narcotráfico y vayan directamente a las cabezas que durante años han estado en resguardo o escondidas. Y justamente a eso quería referirme, Yuli, en el sentido de, bueno, no dudo que la presidenta Claudia Sheinbaum querría que las cosas se tranquilizaran y que ahí quedara. Pero ¿serán esas las intenciones del presidente Trump y de su gabinete de seguridad en torno a esto? ¿Queda un nuevo líder dentro de este cartel y ellos van a quedar así o van a seguir ejerciendo presión decidida como para que esto continúe? Bueno, ciertamente Estados Unidos seguirá ejerciendo presión sobre México como lo ha hecho sobre otros países, ¿no? Pero bueno, creo que también hay que mencionar que no solo se trata de la demanda, sino que también de la oferta y, bueno, de las dos cosas, ¿no? Y cómo el factor de la demanda de la droga en Estados Unidos seguirá haciendo de esto un negocio y el narcotráfico va a continuar, independientemente de las presiones que Estados Unidos ejerza sobre los gobiernos de la región. Quería mencionar dos puntos
lo que estaba a raíz de lo que estaba mencionando anteriormente. Y creo que no hay que olvidar, uno, la actitud del ejército cuando ingresaron en territorio guatemalteco en una balacera el año pasado, que todos la recordaremos muy bien, que hasta se llevaron las evidencias y a la fecha de hoy no tenemos ningún detalle, ¿no? Entonces, yo no sé, pero yo no vi mucha solidaridad del ejército mexicano y del gobierno mexicano con las autoridades guatemaltecas. Segundo, también habría que considerar que si van a hacer una presión otros cárteles como el cártel de Sinaloa sobre los grupos que apoyan o que trafican para el cártel Jalisco Nueva Generación, habría que ver qué respuesta van a tener estos también, ¿verdad? Porque no olvidemos que uno de estos grupos son los huistas en Huehuetenango y que, al menos según un comunicado del Departamento del Tesoro de 2022, los huistas traficaban tanto para Jalisco como para el cártel de Sinaloa. Entonces, habría que ver cómo se maneja esto, y creo que se va a dar otra vez en función de quién sea el líder y cuál sea su relación con el grupo que está encargado de manejar el trasiego vía Guatemala. Comisario Velasco, la estrategia del gobierno últimamente han sido los patrullajes combinados. No es nada nuevo, pero han apostado muchísimo a eso, a la mezcla de las fuerzas de la policía con el ejército para mantener la seguridad ciudadana. Hemos visto que los números no muy apoyan la situación, si bien es cierto en el estado de excepción pudieron haberse retraído un poco, pero estamos volviendo a ver los asaltos, el sicariato, estamos volviendo a ver, terminó hace poco y aparecieron 14 cadáveres, luego otros en un carro, en fin, la situación. ¿Qué incidencia puede tener el hecho de que ahora vamos a tener que cubrir fronteras, por esa enorme frontera con México, y además pues la presión que están ejerciendo las pandillas acá adentro? Sí, definitivamente, sí, licenciado, hay un efecto de traslación criminal que las pandillas y el narcotráfico lo comprendió en el año 2011, en donde las pandillas hacían operaciones de desestabilización en la capital, y en ese tiempo los Zetas operaban a sus anchas en las fronteras de Guatemala. Sí creo que tiene que haber una gran capacidad estratégica y operativa para poder hacer mayor esfuerzo de cubrir con las fuerzas de seguridad del Ejército de Guatemala la frontera con Huehuetenango y concentrar también la mayoría de fuerza de Policía Nacional Civil en el interior del país. Y aquí hay una dinámica bastante vinculante, licenciado Balizán. El Mencho es el que potencializó la venta de droga sintética en el mundo y en Estados Unidos. Las pandillas en los últimos 7 años comprendieron que ese era un negocio, entre comillas, bastante rentable, e incursionan en el tema narcomenudeo y empiezan a haber alianzas con narcotraficantes tradicionales de Guatemala. Esto podría, digamos, tener una vinculación y sobre todo una repercusión de que si no hay una estrategia acertada de poder movilizar la fuerza necesaria a la frontera, pudiéramos tener, digamos, más vulnerabilidad al interior del país. Creo que ahí dependerá mucho también de la capacidad de la inteligencia civil y la inteligencia militar para poder plantear escenarios y poder, digamos, tener presencia estratégica y sobre todo eficaz en los puntos de mayor riesgo y mayor criminalidad en el país. Sin dejar afuera, licenciado Balizán, a puertas las elecciones 2026-2027 que van a estar inmersas y tratando de ser abrazadas por el narcotráfico de Guatemala en el siguiente periodo electoral. Julie, en este sentido, hoy también conversando acerca de esto, pues en el presupuesto que está hoy hay 462 millones de quetzales para compra de equipo con Estados Unidos. Pareciera ser una cantidad hasta cierto punto irrisoria después de lo que vimos exhibir a los carteles de la droga, de lo que poseen en cuanto a equipamiento del ejército. Pero salió otra preocupación que también no hay que dejarla de lado. Un soldado gana 2.800 quetzales. ¿Qué motivación puede haber ahí para una lucha como la que se nos presenta en estos días? Bueno, mientras hablaban o abordaban el punto anterior, pensaba que algo que no se ha mencionado es el gran talón de Aquiles, que es la corrupción.
y que es evidente que funciona en la frontera entre Guatemala y México, y obviamente no somos el único país que pasa por eso, incluso Estados Unidos, México, etcétera, ¿no? Pero ese es un enorme talón de Aquiles en la lucha contra el narcotráfico y cualquier otro delito. Menciona usted lo que gana un soldado, podemos hablar también del tema de la policía, mal equipamiento, pero también fuerzas de seguridad que están en la frontera y donde, irónicamente, siendo un paso fuerte para droga, no ve usted que incautan más de 5 kilos en un año. O sea, ¿cómo es eso posible? Entonces, ciertamente, está el problema de la corrupción, que creo que también afecta bastante, y obviamente no ayuda a que los sueldos sean tan bajos, ¿no? ¿Cuánto gana un policía? El sueldo básico. Actualmente está entre 5.000 quetzales, 5.500. O sea, hay una brecha enorme entre lo que gana un soldado raso. Totalmente. Yo creo de que las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, ha sido descuidado en el tema presupuestario y en el tema laboral. Sí, creo, sin lugar a dudas, que el tema de la corrupción en todos los gobiernos ha afectado su fortalecimiento. Y creo que es el momento de, ellos le llaman con todo respeto un estipendio, que es para los gastos de los soldados por un deber civil. Pero yo creo que en estas circunstancias de adquisición que tiene el narcotráfico, el crimen organizado, es más que justo, más que legal y más que humano, licenciado Valdizán, que la tropa, como le llaman, los guatemaltecos que están dispuestos a morir por nuestra seguridad, sean recompensados dignamente en el tema salarial. Y aquí estamos ahora sufriendo los extremos que han existido, que cada vez que un ejército de Guatemala se quiere fortalecer en capacidad aérea, en capacidad bélica, en infraestructura, se salía a decir que estamos en paz y que no se podía fortalecer el ejército. Eso fue un error estratégico que debe enmendarse rápidamente, porque tenemos que dotarlos de infraestructura, de capacidad operativa y no digamos bélica a las fuerzas de seguridad, tanto al Ejército de Guatemala como a la Policía Nacional Civil, para que puedan enfrentar las nuevas amenazas, que no son tan nuevas amenazas del crimen organizado, o vamos a estar enviando a nuestros soldados y a los policías a morir a la línea de fuego. Y creo que eso es una responsabilidad del poder político, del gobierno que esté de turno. Julie, pues estamos a la puerta. Es cierto que estamos a medio periodo, pero estamos a la puerta de un periodo eleccionario y de unos 5 meses en adelante el tema para los políticos van a ser las elecciones. Y por supuesto, estamos hablando de diputados distritales y de alcaldes que hoy son los que pues dominan la escena política. O sea, es lógico pensar que en donde estas áreas que domina ampliamente el narcotráfico, pues todos los alcaldes, todos los diputados, gobernadores, el que no se cuadre con ellos, pues simplemente no ocupa ningún cargo ahí o lo matan. O sea, ¿cómo queda la escena política del interior del país en ese sentido? Pues es bastante frágil, porque en ese contexto, bueno, primero se presta a que los operadores de justicia, si no es que están cooptados, pues están amenazados, ¿no? Y funcionarios a nivel local también tienen el alcance de agravar esta situación de cooptación de amenaza contra los funcionarios. Estamos hablando de un espacio cerrado donde son fácilmente intimidados, donde muchas veces la policía, y no estoy hablando de todos, pero una buena parte de la policía no sigue instrucciones de la dirección de operaciones, sino de ciertos personajes poderosos en este ámbito a nivel municipal o a nivel departamental. Entonces, por supuesto, ¿qué tipo de defensa tienen los funcionarios que dependen de seguridad, por ejemplo, de PNC? Es un ambiente muy vulnerable y donde, pues sí, iba a mencionar el tema de financiamiento ilícito, pero o sea, es un chiste. O sea, uno escucha historias, por ejemplo, de que cierta candidata
En uno de los departamentos estuvo regalando iPhones y televisiones de pantalla plana para la campaña y obviamente ganó, ¿verdad? Y entonces este es el perfil de personaje que después se quiere lanzar al Congreso, y pensemos pues con qué tipo de Congreso nos deja eso, si está como está ahora, cómo va a estar en la siguiente administración. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en unos instantes. Continuamos platicando entonces estos temas de seguridad que ahora se volvió macro. Ya no estamos hablando solo de las pandillas, del problema de las pandillas, de si le gusta al presidente la solución del Salvador o no le gusta. Esto ya ha rebasado muchísimas cosas. Y yo quiero preguntarles la opinión a ambos de nuestros invitados acerca de una grabación que salió a relucir ahora, cuando el Mencho le habla a un jefe de policía en México. No tengo idea de cuánto pueda ganar un jefe de policía en México, no tengo idea. Pero es de suponer que están mejor equipados, preparados y que por lo tanto también ganan más que nuestros jefes de policía y ejército. Y le mandaba, pues lo estaba regañando y además le dijo de sus hijas, le dijo de su esposa. O sea, el narcotráfico no permite absolutamente que le digan que no. El viejo dicho de Pablo Escobar, de plata o plomo, sigue más que vigente en esta escena. Cómo se vuelve el interior del país y cómo una cosa como esa nos afecta. Definitivamente el poder de plata o coercitivo del narcotráfico y crimen organizado intimida y muchas veces obliga a muchos funcionarios que desean hacer el bien a hacerse de la vista gorda. Sin embargo, licenciado Valdizán, en nuestra experiencia, cuando no se pacta con el crimen organizado, cuando no se recibe plata del crimen organizado, desde la cabeza, ¿sí?, desde el máximo funcionario de seguridad, hay una potestad de Estado y capacidad de poder poner orden. Pero esto significa que también se le dé el respaldo político, el respaldo institucional al jefe de policía que esté en la Mesía o Huehuetenango, al juez de primera instancia, pues para que tenga un respaldo institucional y pueda decir no a las amenazas y sobre todo a los sobornos que pueda tener en un área fronteriza. De lo contrario, si no hay un respaldo real político, si dejamos una sede policial, dejamos una base militar con 50 personas en donde puede haber un ejército de 400 o 300 narcotraficantes, ¿qué le podemos pedir? No podemos pedirle ética y que le quiten la cabeza. Entonces creo de que sí incide esa capacidad coercitiva de amenaza de crimen organizado, pero también puede ser contrarrestada cuando la cabeza está impoluta, está transparente y puede demandar el respaldo necesario para que se haga respetar a la autoridad. Y ahí también vuelve a jugar un papel muy importante el licenciado Valdizán, el sistema de justicia, que lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Porque puede haber un trabajo muy bueno de un policía y de un fiscal que termine bien en un tribunal o que termine negociado en un tribunal de justicia. Entonces creo que todo esto está vinculado a lo que podría hacerse por parte del Estado en poner un freno a la capacidad, y no solamente en las fronteras, en la misma ciudad capital, en las cabeceras departamentales del país, en donde lamentablemente se ha expandido y se ha proliferado el consumo de droga sintética y la venta de la misma. Creo que por ahí hay que empezar a cortar directamente ese flujo que puede haber de corrupción, o a apoyar a los oficiales de cumplimiento o jueces realmente. Pues no podemos permitirle que haga una resolución y se vea en su carro que no es blindado y los asesinen a la vuelta de la esquina. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad del Estado para poderles dar un respaldo y una seguridad a ellos y a su familia. Julie, ¿es presumible que esa conversación del Mencho con uno de los jefes de policía, pues eso se produzca a casi cualquier nivel en Guatemala? Pero cuando, no sé si usted pudo ver que supuestamente, porque es que también aquí ya no se sabe porque el tema de la información está también grave,
La presidenta de México fue llevada a un barco de la Marina de Guerra para tenerla segura en una situación como la que se dio. O sea, si ya estamos a ese nivel, ¿qué se puede esperar de un país como Guatemala? Bueno, solo recuerdo lo que pasó con la pandilla Barrio 18 y los policías asesinados hace unas semanas, ¿no? Estoy hablando de una pandilla, imagínense a nivel de un grupo fuerte de narcotráfico. O sea, hablando con ex jueces y ex fiscales y abogados, el consenso parece ser que los funcionarios básicamente están abandonados. Están abandonados a su suerte en el interior, y con esto me refiero a fiscales, a jueces, a policías, y bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pero sí, o sea, si la cabeza está limpia y las instrucciones son de cumplir con el trabajo y demás, pues magnífico, pero el tema es que tiene que haber protección a nivel de toda la estructura, ¿no? En 2017, alguien de la Fiscalía de Narcoactividad me decía que no podían hacer operativos o no podían contar con, por ejemplo, policía o apoyo de policía en los departamentos porque siempre había fuga de información. Y no quería decir que todos los policías eran corruptos, pero que el narcotráfico y el narcomenudeo tenían suficientes contactos en las comisarías o en las subestaciones como para que se filtrara la información. Entonces tenían que ir con una unidad de policía de la capital y a última hora avisar a la policía local para poder no sé, hacer las capturas o decomisos que tuvieran incluidas en el operativo. Entonces, y este es un problema que prevalece. O sea, el año pasado también, esta vez una fuente del Ministerio de Gobernación mencionó que esa situación todavía prevalece. Entonces, es una situación bastante frágil para los funcionarios que intentan, que sí cumplen con su trabajo pero están bajo amenaza en una situación muy, muy vulnerable. Y solo agrego que con lo que mencioné al principio, bueno, ese diálogo entre el Mencho y un jefe policial, en uno de los libros de Anabel Hernández que se llama El Traidor, que es acerca del cártel de Sinaloa y del Mayo Zambada y uno de los hijos que fue capturado. No me recuerdo si era el Mayo o un abogado del cartel que decía que ellos sentían que trabajaban para el gobierno, y con esto se refería a todos los gobiernos, de tanta plata que fluía, ¿no? Y bueno, también mencionaban, hablando de las elecciones, que el año preelectoral y el año electoral eran los más importantes para los cárteles porque era cuando afianzaban sus vínculos con los partidos que podían llegar al gobierno o a ocupar diputaciones o puestos importantes. Y entonces le apostaban a los primeros tres o a los tres más fuertes, porque ya sea ganara uno u otro, pues ya tenían un pie adentro, ¿no? Estaban posicionados. Pues muchas gracias a ambos, les agradezco mucho. Este tema da para mucho más y los vamos a estar invitando, obviamente, en temas relacionados. Muchas gracias a Yuli López, escritora, periodista guatemalteca, y también al comisario de situación de retiro, Stu Velasco. Gracias a ambos por estar con nosotros. A ustedes, como siempre, les agradecemos su compañía. Gracias.